Ok. Bien, les pedí que se organizaran para realizar esta sesión según su afinidad, ¿no? Y que prepararan un documento para presentar y discutir en esta sesión. Entonces, tenemos un 50% de asistencia. Esperemos que se integren en el transcurso de la mañana de la clase. Pero bueno, me gustaría saber si los que estamos acá preparamos la presentación, tenemos algo que presentar. Bueno, recuerden que esto sí ya tiene un puntaje sumativo. Antes de eso me entregaron hoy una lista de asistencia. Entiendo que es la asistencia definitiva del curso. Y les voy a pedir que me pongan su firma a la par de su nombre para cada una de las fechas hasta el día de hoy, hasta el 21 de marzo, del 28 de febrero hasta el 21 de marzo. Me van poniendo ahí su rúbrica, su firma a la par, por favor. Mientras preparamos. Ok. Entonces, si tienen presentación, creo que la podríamos ir viendo, preparando ahorita ya acá para dejarla lista. ¿Manda su presentación? Sí, porque yo la subí a la plataforma. Ah, ok. De acuerdo. Habilité algún espacio. No recuerdo. Sí. Sí, lo hice, qué responsable. A ver, entonces, eso fue... ok. Listo. Ok, ¿quién iniciaría? ¿Iniciaría vos? Lo único que la otra muchacha no sé si está en línea. No creo. En línea solo tenemos a Gabriel. No sé si. Ok. De los que están aquí, ¿están completos algún grupo? ¿Los muchachos de atrás? Sí, cerramos por todo. Entonces, ¿les parece si comenzamos con ustedes? ¿Quién es? ¿Cuál es el... ¿Quién? Axel y Roberto. Axel. Ok. Profe, Sí. la presentación que no era esa. ¿Esa no es? O sea, es un diferente, güey, que no modifique yo. Sí, ¿la tenés ahí, hermano? Sí, la verdad, sí. Subí la recuerdo. Para mientras, pues vamos a ir dándole forma a esta sesión. Ok, entonces, este es el último tema de la unidad 2 de la clase de arqueología. Con esto pretendemos dar una mirada general de cómo están distribuidos los suelos a nivel nacional. También. Ok. Entonces, con esta sesión vamos a cerrar la clase para unidad 2. Y de estas presentaciones que ustedes realicen, vamos a extraer lo más relevante.
Ok, recalco, esto no es una clase de suelos, es una clase de geología que tiene que ver con suelo, ¿verdad? Obviamente de aquí ustedes van a tener un conocimiento genérico que les va a servir como base para cuando realmente necesiten o tengan que enfrentar una clase de mecánica de suelo. Y el objetivo primordial de esta clase, de esta sesión, es que ustedes con investigación, con la documentación, se les quede parte, al menos, yo me sentiría satisfecho si ustedes pueden hacer un mapa mental o una distribución mental de cómo están los suelos y qué características tienen esos suelos en cada una de las regiones. Con eso me doy por satisfecho. ¿De acuerdo? Entonces, la metodología, precisamente para lograr eso, es que ustedes hagan parte del trabajo. Y parte del trabajo era, les paso la documentación de donde van a extraer la información, ustedes analizan, la procesan, la sistematizan y la vienen a presentar. Con ese esquema, con esa metodología, pretendemos clase de geología. No quería confundir. Ah, pero quédese, ya es la segunda vez, ¿cierto? No, mentira. Es clase de geología. Entonces, con esa estructura, pretendemos lograr este objetivo. Bien, entonces me dicen cuando ya esté listo. Sí, ya. ¿Ya lo subiste? Ok, ¿cuál es? Es la página, la verdad. Siempre con Axel. Sí, sí. Entonces, esta la descartamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenían una orientación en enfocarse en el tipo de suelo, características, origen, uso, ¿verdad? Yo esperaría ver toda esa información acá plasmada. ¿De acuerdo? Y si ustedes, de manera proactiva, incluyeron algo más de interés, que pudieron ver y identificar en la bibliografía o en otro documento, excelente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, estudia el espacio, siéntase en la libertad de exponer a como ustedes se sientan más cómodos. Vamos a pasar toda la presentación y luego, si alguno de los presentes o los muchachos que están en línea tienen alguna consulta, alguna pregunta, la podemos evacuar al final. ¿De acuerdo? Y ustedes me dicen cuando yo pase la... Ok, podemos iniciar cuando gusten. Bueno, buenos días. Nosotros venimos a exponer sobre los suelos del Pacífico. Bueno. Dice que, bueno, en nuestra introducción, dice que el suelo del Pacífico es el suelo que constituye uno de los recursos naturales más importantes para el desarrollo económico, especialmente en países con una fuerte actividad agrícola como Nicaragua. Dice que la región del Pacífico es reconocida por poseer los suelos más fértiles del país, lo que ha permitido el establecimiento de importantes actividades agrícolas, urbanas e industriales. Dice que esta investigación analiza el origen, características, clasificación y uso de problemas de los resultados del Pacífico nicaragüense. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos una imagen donde se puede ver los tipos de suelo, y aquí está todo. Bueno, cada eso tiene señalado, cada de su sistema de raíces, suelo, dice suelo, dice suelo, ¿qué dice? Que no se pone muy bien. Suelo maduro. Maduro, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, horizonte de material, entonces aquí están todos señalados en esta imagen. Punto tenemos lo que es la ubicación y contexto geográfico. Así que la región del Pacífico de Nicaragua abarca los departamentos de Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo y Rivas. Se caracteriza por ser una zona volcánica y lacustre, con presencia de numerosos volcanes activos y cuerpos de agua como el lago de Managua, el lago Cocibolca, y esta región representa una planicie amplia con clima cálido, lo cual favorece el desarrollo de los suelos.
Dice que tenemos como origen del suelo del Pacífico. Dice que el suelo del Pacífico es principalmente de origen volcánico reciente formado por cenizas, lava y materiales piroclásticos expulsados por volcanes en los últimos 10.000 años. Dice que los materiales que originan estos suelos incluyen cenizas volcánicas, roca, ígneas, escoria volcánica. Bueno, dice que estos materiales se depositan sobre la superficie y con el tiempo sufren este proceso de meteorización que da lugar a suelos fértiles. Y tenemos también como son las características principales del suelo. Tenemos lo que es la fertilidad. Los suelos del Pacífico son considerados los más fértiles de Nicaragua debido a su origen volcánico. Sin embargo, pueden presentar deficiencia en nutrientes como el fósforo, el azufre y el boro. Tenemos lo que es la textura y profundidad. La textura es desde arenosa hasta arcillosa, de profundidad desde los suelos superficiales hasta los profundos, que son más de 100 centímetros. El drenaje, que varía dependiendo de la zona, como puede ser bueno en zonas volcánicas, deficiente en áreas con alta arcilla. Algunos suelos se secan rápidamente debido a su alta porosidad. Dice que, como estructura, dice que los suelos pueden ser sueltos, ceniza volcánica, compacto, dice talpetate o capas endurecidas. Dice, el talpetate puede limitar el crecimiento de raíces. Factores de formación del suelo. Los principales factores que incluyen la formación del suelo en Pacífico son, dice, clima, la temperatura entre 20 centígrados y 34 centígrados y lluvias de 1000 a 1400 milímetros. Dice que el relieve, dice que desde la planicie hasta la zona volcánica, el material parental de cenizas y roca volcánica, los organismos, vegetación tropical, tiempo, la evolución reciente de los suelos y la actividad humana, dice agricultura y extensiva. Okay. La importancia económica y ambiental. El suelo del Pacífico es clave para Nicaragua. ¿Por qué? Por los siguientes puntos. Número 1, sustenta la mayor producción agrícola, concentra la población y la economía. Permite el desarrollo agroindustrial, pero sin embargo su uso inadecuado puede generar degradación ambiental y pérdida de productividad. Dice, pues, como tenemos, dice, como en conclusión tenemos, dice que el suelo del Pacífico de Nicaragua es uno de los recursos más valiosos del país debido a su origen volcánico, alta fertilidad y potencial agrícola. No obstante, presenta limitaciones como erosión, deficiencia de nutrientes y problemas de manejo. Por ello es fundamental implementar prácticas sostenibles que permitan conservar este recurso y garantizar su aprovechamiento a largo plazo. Dice que en las recomendaciones tenemos que implementar técnicas de conservación de suelo y uso de abonos orgánicos, rotación de cultivo y control de erosión. Dice barreras vivas, cortinas, rompevientos, manejo adecuado del riesgo. Pues más que todo eso para prevenir, esos recursos y cuidarlos, pues, porque como puede ser en lo que es agrícola, en lo agrícola de esto, es bastante importante estos tipos de material. Ok, muchas gracias. No sé si los muchachos tienen preguntas o los jóvenes que están en línea tienen alguna pregunta. Bien, mientras ven ustedes si les surgió alguna duda y la formulan, yo sí tengo un par de consultas. Primero, dentro de la información que ustedes analizaron, ¿no lograron identificar alguna imagen que mapeara de manera general cómo estaban distribuidos los suelos en el Pacífico? Mayoritariamente. Sí, fíjese que no lo encontraron. No encontraron. Que salían diferentes. Usted dice un ejemplo, las capas no, más bien dentro del mapa de la región del Pacífico, correcto. ¿Dónde estaban concentradas más las zonas para diferenciarlas en un mapa? Un ejemplo, en Managua. Correcto. Así, de manera gráfica, que es lo más fácil, o de manera documentada, textual, poner, ok, los suelos de Managua, los suelos de Chinandega son así. Sí. Fíjese que no salía un específico, no salía, solo salía como de manera general. De manera general, exacto. ¿No consultaron otras fuentes?
No, fíjese que consultamos con, bueno, yo consulté con varias fuentes, pero no me salió, fíjese. Ok. Me salía como forma general en todo eso. Y es un ejemplo, no hubiera salido en forma de esa, hubiéramos sido algo específico. En un ejemplo, en Managua tiene tal de fertilidad esto, en Chinandega, hubiéramos puesto pues así, pero no salió un tema específico que así era De acuerdo. Ok, otra pregunta. ¿Qué característica del relieve de la región del Pacífico favorece o no la formación de nuevas capas de suelo? Esa es una pregunta, se la formulo nuevamente. ¿Qué características del relieve de la región del Pacífico favorece o no la formación de nuevas capas del suelo? ¿Y cómo sería ese proceso de formación? De manera genérica, ustedes la pueden, si me la podrían explicar. Recuerden los procesos que influyen en la formación de capas de suelo. Las recuerdan de la clase anterior, la meteorización. Entonces, de manera general, si podrían contestar esta pregunta. Por ejemplo, en las zonas altas, en las montañosas, por así decirlo, cuando, por ejemplo, hay un deslave o pequeños movimientos de tierra, alterar la formación, lo que puede provocar es una nueva formación al juntarse pues, las rocas que se llegaron a, ¿cómo se dice? Sí, que se desprenden. Sí, que se desprenden y con el tiempo se juntan con la otra roca. ¿Cómo se llamaría ese proceso? Una segmentación, ¿no? Ok, el proceso como tal, el que está describiendo Axel, Sí. es erosión. Y esa erosión puede ser por muchos procesos. A ver, el que estás mencionando es por efectos de movimiento, de temblores, pero puede ser agua, escorrentía, puede ser eólica por el viento. Todo eso favorece ese tipo de mecanismo que se llama erosión. Esto para que se lo vayan grabando de esa manera, ¿verdad? Y luego llega el proceso que decía, ¿tu nombre es? Roberto, que es la sedimentación. Llegan a un punto, ¿verdad? Dependiendo de la topografía, llegan a un punto en donde ya no pueden trasladarse más, se depositan, ¿verdad? Por acción del transporte de estos elementos, y ahí se van acumulando. Por efecto del paso, ya sea de cargas o de otras capas que van cayendo nuevamente, esto se va consolidando. Y como usted había dicho en la clase pasada, digamos, no todas las mismas rocas son iguales, unas tienen más sedimentación. Como un ejemplo, como la piedra que usted nos trajo, esas absorbían más porque eran como pues, más porosas y tenían menos, como le digo, al ser como cosas volcánicas, entonces tienen menos, ¿cómo es que la palabra? Como, los poros. Ajá, correcto. Entonces, y como están otras piedras, las lúcidas, que son lisas, esas me imagino que tuvieron una mejor segmentación donde se esforzaron más y como dice, digamos, ahí llegó su ¿cómo se llama? Su momento de brillar. Correcto, quedó su momento Correcto, de ahí que quedó ya la roca, sí. ya. Muy bien. Ok, y una última pregunta. Ustedes hablaban de un suelo muy particular, que es el talpetate, que es un suelo característico de ser duro. Sí. Ok. ¿Recuerdan la estructura del suelo, los horizontes de los suelos? Lo que vimos en la clase pasada. No sé si Axel estaba, no estoy seguro. No, pero ahí. Ok. ¿En cuál de esos horizontes ustedes ubicarían ese talpetate? Según lo que investigaron y lo que vieron. Bueno, para mí, ese talpetate de los suelos es en el lado para mí del norte. No. Geográficamente no. Ahora sí estoy hablando del perfil de suelo. Entonces Recuerda que está el horizonte O, que es el horizonte de la capa más fértil, el horizonte A, B, C. A medida que vamos profundizando en los horizontes, las capas de suelo se vuelven más duras y con menos contenido orgánico, ¿verdad? Entonces ustedes dijeron algo muy importante.
mencionaron el talpetate, pero además dijeron una característica de cómo se ubica, de dónde está ubicado. Déjame ver. Adelante. No, yo creo que no. No, sea más para allá, o sea. Ok, sí. Ok, ahí está. Muy bien. En estructura, los suelos pueden ser sueltos, cenizas volcánicas, compactos, talpetates o capas endurecidas. El talpetate puede limitar el crecimiento de raíz. Eso es clave. Entonces les formulo nuevamente la pregunta. ¿En cuál de estas capas del horizonte del suelo, que ya les mencioné, ustedes ubicarían el talpetate? A, B o C. Yo digo que estaría en el B. ¿Por qué? Porque se habla de que limita el crecimiento de las raíces. En la A, en el A Ok. sería la parte fértil, que es donde se siembra, y en la B es donde hacia donde van las raíces. Entonces, por eso les digo que. Muy bien, efectivamente. A ver, es la capa que tiene menos contenido orgánico, pero que todavía es suelo. Es decir, vos agarrás, escarbás ese suelo y te encontrás con suelo fino. Eso es el talpetate. La siguiente capa ya son capas que tienen mayor contenido granular, que ya vienen más cercanos a la roca madre. Por lo tanto, vamos a encontrar o arenas, grava, o material ya, parte de roca que se están fracturando, se están formando otros suelos. Muy bien. Excelente, muchas gracias, muchachos. No sé si tienen preguntas los jóvenes. No, listo. Dime. Ah, ¿ya todos se anotaron? No, no. Ok, perfecto, bien. Entonces vamos a continuar, entonces si, no sé si pasás sin tu compañera. Esta es, ¿verdad? Buenos días. Me toca exponer sobre la caracterización de los suelos de Managua. Mi nombre es Isabel González. Bueno, Managua está dentro del Pacífico, entonces voy a hablar un poquito sobre los suelos del Pacífico de Nicaragua son principalmente de roca volcánica, formados por ceniza y lava, lo que los hace en general fértiles, pero variables de su estabilidad. En algunas zonas son relativamente firmes, pero en otras pueden ser sueltos o poco compactados. Dentro de esta región, Managua presenta condiciones más complejas, ya que sus suelos son más jóvenes, inestables y están atravesando por múltiples fallas sísmicas, notablemente riesgo para la construcción. Características de los suelos de Managua. Son suelos de origen volcánico, que están formados por ceniza y lava, lo que los hace poco consolidados. Son suelos jóvenes y poco compactados, son inestables porque no están bien endurecidos. Hay la presencia de fallas sísmicas, muchas fallas activas aumentan el riesgo de terremoto. Su ubicación en una cuenca hundida, Managua está en un terreno tipo hueco con material de plano, baja capacidad de soporte, algunos suelos no soportan bien estructuras pesadas, amplificación sísmica, los sismos se sienten más fuertes en suelo plano, terreno irregular, presencia de cráteres, lagunas y rellenos. Tipos de suelos en Managua. Tenemos un suelo arenoso, predomina en gran parte de Managua, de origen volcánico, sueltos, porosos y poco resistentes, son los que más influyen en la inestabilidad del terreno. También están los suelos arcillosos, presentes en varias zonas, retienen agua, se expanden y contraen y pueden agrietar casas y afectar cimientos. Tenemos los suelos limosos, partículas finas, tipo polvo, muy blandos, fácilmente erosionables, pierden resistencia con el agua. También los suelos francos, que es mezcla de arena, limo y arcilla,
propiedades intermedias que no siempre son estables porque dependen de la proporción. Y suelos de relleno, hechos por el ser humano, material depositado en zonas urbanas, son los más inestables sino también compactados. Los suelos de Managua son una mezcla de materiales volcánicos, principalmente arenosos, combinados con arcilla, limón y zonas de relleno, lo que los hace poco uniformes e inestables. Además, la presencia de numerosas fallas sísmicas y su ubicación en una profundidad aumenta el riesgo ante movimientos telúricos. Por estas razones, Managua presenta condiciones geológicas completas, por lo que es fundamental realizar estudios de suelo y aplicar diseños adecuados para garantizar construcciones seguras. Muy bien, excelente. Ok. Bien, si te pidiese que me sintetizara, lo hiciste muy bien, lo hicieron muy bien, ¿verdad? La síntesis. Pero de toda esa información, si yo te pido sintetizame, ¿cuál es la característica más desfavorable de los suelos de Managua? ¿Cuál sería, a tu criterio? Bueno, ahí apareció una imagen donde dice que Managua está ubicada, debajo de ella hay 18 fallas sísmicas, ahí aparece la imagen. Esta imagen. Correcto. Sí. Tiene 18 fallas sísmicas, para mí y está en el hueco, o sea, su ubicación es en un tipo hueco. Correcto. Esa sería tu respuesta. Muy bien. Ok, otra pregunta. Ese hueco tiene un nombre técnico, es un grave, ¿verdad? Que es precisamente un efecto de los movimientos de los procesos geológicos que quedó de esa manera y luego se ha ido rellenando por procesos que ya hemos mencionado, de erosión, eólicos, con suelos sueltos que han formado capas. Pero esas capas tienen una característica, que no son consolidadas, son suelos sueltos, a pesar de que nosotros podemos hacer una excavación en cualquier suelo, en cualquier sitio de Managua, y aparentemente vamos a llegar a un sitio, a un punto en que ya se vuelve duro, pero realmente en comparación con la capacidad de soporte que debería tener un suelo, estructuralmente hablando, pues realmente se considera un suelo blando o poco consolidado. Entonces, con esa explicación, te reformulo la pregunta. ¿Cuál de estas características de ser suelos de depósitos aluviales más poca consolidación creemos que es la más crítica para la construcción? Ahora, desde el punto de vista de la ingeniería. Que son, y la segunda, suelos jóvenes y poco compactados. Correcto. Ok, porque crean inestabilidad. Perfecto. A ver, y aquí hay que aclarar, qué bueno que pusieron la imagen de las fallas geológicas de Managua. Ok, por sí mismo el suelo poco compactado representa un alto riesgo para las construcciones. ¿Por qué? Porque sencillamente al no estar consolidados, al no estar compactados, permite el paso de aire, el contenido de aire, el paso de agua, y si a eso le sumamos construcciones sobre este tipo de suelo, pues ya tiene de por sí características desfavorables para la construcción. Pero si le sumamos a eso de que existe un fallamiento local sumamente denso en Managua, aquí nosotros no podemos recorrer 400, 500 metros sin encontrarnos con una falla. Ya sea una falla que esté activa o una falla que no esté activa. Pero ese es nuestro mapa geológico de Managua. Tenemos grandes problemas en cuanto al fallamiento local. No sé cuántos de ustedes saben que la mayoría de los cauces naturales de Managua son prácticamente fallas. No sé si lo sabían. Muy bien. La gran mayoría, más del 80% de los cauces naturales que existen en Managua son fallas locales. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento las capas de suelo
más superficiales tuvieron movimiento, se fueron separando o se trasladaron paralelamente y fueron creando esos cauces, esas depresiones en el terreno. Que luego, obviamente, por las características de ese terreno y los procesos de escorrentía, pues se fueron formando estos cauces. Pero esos son, el 80% de los cauces son fallas locales. Ustedes se van a lo largo de toda Managua y cada cierto tiempo van a encontrarse un cauce. Es debido a ese proceso. Bien. Ok. No sé si ustedes tienen preguntas. A mí me quedó muy claro. Muy claro. Y lo importante de esto. Por eso es que... Te puedes sentar, Carissa. Gracias. Por eso es que enfaticé en que se tomara como caso especial de los suelos de Managua. Primero, la importancia que representa. Estamos en la ciudad capital, es donde se concentra la mayor parte de proyectos y construcciones, sobre todo verticales. Y este suelo tiene características muy particulares que no las encontramos de manera integrada en otros sitios, en otros lugares del país. Como ya lo decía, esa característica que son suelos jóvenes, de reciente formación, es decir, no estamos hablando de formación en 200 años, estamos hablando de miles de años, ¿verdad? Pero que en geología se entiende que eso es un tiempo muy corto. Son suelos jóvenes, suelos poco compactados, son suelos que, además de esas características, o sea, suelos, tenemos el problema del fallamiento local. Y todo eso conjugado o todo eso reunido en un sitio altamente poblado como es Managua, nosotros tenemos alrededor de 48, 60 kilómetros cuadrados en la zona urbana de Managua. Y ahí se concentra prácticamente el 90% de todas las construcciones. Y no solamente eso, el 90% también de qué? De las personas. ¿Cuántos tienen aproximadamente un conocimiento de cuánta población es Managua? Un dato hacia el aire. 1 millón, 2 millones. ¿Tocan 10? No, tampoco. A ver, solo el país creo que andamos ahorita por los 7 millones, por ahí. Todo el país. Pero solo Managua concentra prácticamente casi 2 millones. Casi 2 millones de habitantes. En 60 kilómetros cuadrados. Eso nos da una densidad poblacional bastante alta. Por lo tanto, es el tema de interés para los geólogos, para los ingenieros civiles, de la conjugación de todas estas variables con el factor construcción. ¿Ok? Bien. Los invito a profundizar más en este tema de la geología de Managua porque es un tema interesante. Eventualmente ustedes, dependiendo a qué se dediquen, si son estructurales, si van a ser hidráulicos, lo que sea, en algún momento de su vida profesional van a tener que entrar en profundidad con estos temas. Entonces, desde ya vayan documentándose, vayan analizando qué características tienen los suelos de la ciudad donde ustedes viven. Bien. Ok, entonces, ¿quién más? Digo yo. Adelante. Vos sos Marlon. Marlon, pero no la enviaste. ¿O le envió? Sí, yo la envió Casey, pero yo no. Es Kaylin, ok. Muy bien, suelos del Atlántico. Listo. Okay. Bueno, mi nombre es Marco Rodríguez, voy a exponer de lo que es el suelo del Atlántico. Suelo del Atlántico. Los suelos son un componente fundamental en la ingeniería civil.
ya que construye la base sobre la que se construye estructura y proyectos de infraestructura. En la región del Atlántico, los suelos presentan características únicas que requieren un enfoque especializado para garantizar la seguridad y sostenibilidad de la construcción. O sea, estamos hablando, ¿puedo explicar un poco? Claro, claro. Okay. Perdón. Estamos hablando de ese suelo, que es un suelo garantizado para, podemos decir, para construir. Estamos hablando de un suelo pedregoso, de un suelo donde tiene un material selecto que es específicamente bien para la construcción. Ok. La región del Atlántico cuenta con una variedad de suelos, incluyendo arenoso, arcilloso, limonoso y orgánico, cada uno con sus propias características y comportamientos. Estos suelos pueden ser inestables, propensos a la erosión y la sedimentación, lo que se puede afectar la estabilidad de la estructura y proyectos de infraestructura. Sin embargo, con análisis y diseño adecuados, los suelos del Atlántico pueden ser utilizados para construcciones seguras y sostenibles. Era lo que estábamos hablando anteriormente, que es un suelo donde es propenso para poder construir, un suelo donde tiene un buen mecanismo. Puede seguir ahí. En el Atlántico de Nicaragua hay varios tipos de suelo que se clasifican según su composición y características. Aquí te presento algunos de los tipos de suelo que se encuentran en la región. Suelo arenoso. Ahí vemos la imagen donde estamos presentando un material precioso, donde se utiliza mucho como para hacer concreto, se utiliza mucho lo que es la construcción. Son comunes en la costa atlántica y se caracteriza por su alta permeabilidad y baja capacidad de cargo. No son ideales para construcciones, pero Para construcciones pesadas, pero puede ser utilizado para estructura, higuera. Suelos arcillosos son frecuentes en zonas bajas y pantanosas. Zona baja y pantanosa es donde pantanosa es el suelo fino. Estuvo presentando usted los tres de suelo ahí. Ese suelo en el tiempo de invierno es un suelo donde da mucha agua, entonces se mantiene pantanoso. No escurre el agua hasta que viene el tiempo de verano, entonces comienza a evaporarse. A evaporarse y ya comienza a quedarse como rajado, ¿me entiendes? Correcto. Cerrado. Sígueme. Ahí está, ya esa es la otra. Suelos limonosos son comunes en zonas de inundación y se caracteriza por su baja permeabilidad y alta capacidad de carga. Puede ser utilizado para construcciones, pero requieren un análisis detallado de su estabilidad. Suelo orgánico son comunes en zonas de manglares y se caracteriza por su alto contenido de materiales orgánicos y se baja
capacidad, De carga. baja capacidad de carga, no son ideales para construcciones, ya que pueden ser inestables y propensos a la descomposición. Suelos pedregosos son comunes en zonas montañosas y se caracterizan por su alta capacidad de carga y estabilidad. Son ideales para construcciones pesadas. Es importante destacar que la región del Atlántico es propensa a inundaciones y deslizamiento de tierra, por lo que es fundamental considerar estos factores al diseñar y construir estructura. Para aprovechar las oportunidades y minimizar los desafíos, es importante realizar un análisis del suelo detallado antes de iniciar cualquier proyecto de infracción, considerada la capacidad de carga y la estabilidad del suelo. Al diseñar las cimentaciones, utilizar técnicas de cimentación adecuada para cada tipo de suelo, como cimentaciones monitoreales, ¿Profundas o superficiales? Constantemente el comportamiento del suelo durante y después de la construcción. Ok, muy bien. En resumen, los suelos del Atlántico requieren un enfoque cuidadoso y especializado para la construcción civil, con un análisis y diseño adecuado. Es posible crear estructuras seguras y sostenibles que aprovechen las oportunidades y minimicen los desafíos de la región. La ingeniería civil juega un papel fundamental en la gestión de los suelos y la creación de la infraestructura. Infraestructura resiliente es en la región del Atlántico para aprovechar la oportunidad y minimizar los desafíos. Ahí ya creo que bueno, no sé si vos le hiciste la presentación, pero ahí se les cortó, porque ahí continuaba algo y se cortó la idea. Ok. Bien. Bueno, no, gracias, Marlon. Estaba no un poco, bastante nervioso. Pero nada, te felicito por, a ver, otra persona con esos nervios, ¿verdad? Se le correría esta actividad, este tipo de actividades. Nada, bueno, eso es bueno, eso es de reconocer, te agradezco. Poco a poco vas a ir mejorando, ¿verdad? En el tema de controlar ese nervio. Natural, a todos nos pasa en algún momento. Pero bueno, lo importante es que le hiciste frente a esta actividad y nada, ahora vamos a lo concreto, a la pregunta, ¿verdad? del tema. Ok, Marlon, ¿por qué escogiste este tema? ¿Ustedes lo escogieron o fue el que quedó ya? Ya el que quedó. Ah, caramba.
Ya, ok. Bueno, sos de la zona, sí. No, ¿Conocés el Atlántico? No, nunca has ido, no has tenido oportunidad de ir. Muy bien. Okay. Mucho de lo que recolectaron ahí también, la información que presentaron es correcta. Sin embargo, la costa atlántica tiene un serio problema. Un serio problema. Y el problema es que, por su topografía, que es muy plana, con muy pocas elevaciones, vos no vas a ver a partir de, a ver, cuando vas por ejemplo, hacia la costa Caribe Sur, cuando ya salís de Santo Tomás, que prácticamente es lo más alto y ya venís bajando. Después de eso, cuando ya pasas el empalme para ir a la Guinea, para seguir hacia Rama, ya eso es plano. Si te vas por la Guinea para ir hasta Bluefield, por carretera, eso es plano. Si vos agarrás, te pones... Para el río San Juan, todo eso es plano. También toda esa zona es plana. Si vos eliminaras todo el bosque y te pones ubicado en un punto desde Nueva Guinea, yo te aseguro que podrías ver la ciudad de Bluefield. Así de plano es. Entonces, esa característica, esa topografía, representa un factor. Sí, me puedes sentar, hermano. gracias. Representa un factor negativo para esos tipos de suelos. ¿Okay? Porque en ese tipo de suelos predominan los suelos arcillosos. Construir en la zona atlántica proyectos grandes es un reto. Porque tenés por la planicie, y aparte de que, ¿cuál es la característica de la zona atlántica en cuanto a precipitación? Es muy lluvioso. Llueve 9 meses al año. Aquí en el Pacífico decimos que 6 meses, pero realmente las lluvias se concentran en 2 meses. ¿Verdad? En el Atlántico es lo contrario. 9 meses del año está lloviendo continuamente. Y son días que no para el agua, una lluvia constante. Eso satura los suelos. Satura los suelos. Y si le sumamos a eso que el suelo arcilloso absorbe mucha agua y la retiene, o sea, te imaginan ustedes qué sucede. Es lo que decía Mario. Se concentra mucha agua, un suelo pantanoso, y esa agua luego tarda en evacuarse. Por eso es que muchas de las construcciones en el Atlántico originalmente se construían sobre sangre. Ambos ecosangos. Se levantaban del suelo, de la superficie. No, es una estructura como pilotes de madera cortos que se entierran sobre el suelo y se tira la tramada de madera y sobre eso se construye. Para evitar alejarse de ese tipo de suelos, ¿verdad? Porque tiende mucho a las inundaciones. Pero además de eso, es el tema de la arcilla, el suelo arcilloso. Es abundante la arcilla en el suelo de la tierra. Hay arenas y hay arcillas. Hay un caso ahorita que se está construyendo el estadio de Bluefield, que es uno de los estadios más grandes que se están construyendo hoy. Lo está construyendo Janssen Ingenieros. Y ha sido un reto el tema de comenzar a construir la fundación por ese problema. El proyecto tenía un presupuesto, ¿verdad? Al final ese presupuesto se modificó y se aprobaron un sobrecosto debido a ese problema de la fundación. Que se tuvieron que hacer pilotes a una profundidad mayor a la que estaba previsto. De otra manera no se podía construir esa gran obra en el Atlántico, en Bluefield. Entonces están en esa etapa. Pero ese es solo uno de los ejemplos. Hay muchos ejemplos más. La mayoría de las construcciones en esa zona tienen que tener un estudio de suelo bastante exhaustivo, pero además de eso, la obra en lo mejor de los casos sería sustituir por ese suelo. Pero hay otro gran problema.
Si vos querés sustituir el suelo arcilloso, lo tenés que sustituir con otros materiales. ¿Y de dónde sacas ese otro material? En el Atlántico no hay. Tendría que traerlo del Pacífico. ¿Se imaginan la logística y los sobrecostes de eso? Encarece de manera exagerada un proyecto. Entonces hay que trabajar con ese suelo, hay que aprenderlo a trabajar. Entonces lo aprendes a trabajar con esas arcillas que son expansivas, las tienes que controlar. Hay técnicas para controlar los suelos expansivos, ¿verdad? Por lo general, con cal, suelo cemento. Se van haciendo ese tipo de mezclas diseñadas, no es que le echas al bolsazo el cemento de la cal. Se diseña, ¿okay? Se diseña la mezcla y se va probando. Y además de eso, el cimiento que por lo general tiene que ser fino. Caso similar, el Hospital Nuevo Amanecer en Biblia. Igualito. ¿Saben que tuvieron que traer a una empresa extranjera, se llama Rotio, para construir únicamente los pilotes? No había capacidad para hacer la profundidad de esos pilotes. Primero, no había empresas especializadas en eso, acá en Nicaragua. Y segundo, no se tenía maquinaria para hacer esa profundidad exagerada. Hasta llegar a un suelo lo suficientemente duro como para sostener ese monstruo de edificación. Entonces contrataron a esta empresa que se especializa en eso, con mucho trabajo en Europa, a lo largo de toda Norteamérica. Bonito eso es lo que hacen es. Sí, la Inca de pilotes. Sí. Hay varias técnicas, varias formas, varios tipos de pilotes, pero esos han sido los más complejos que se han hecho en el país, los del Hospital Nuevo Amanecer. No había otra forma de construir esa mole de concreto sin que se hundiera. Si lo hacían con las fundaciones convencionales, eso no iba a aguantar ni un año. Por su propio peso se iba a comenzar a asentar, a tener asentamientos diferenciales y iban a comenzar a tener fisuras en toda la pared. Entonces, el diseño de eso se debió precisamente a los tipos de suelo de la zona. Entonces, en el Atlántico, construir en el Atlántico también es un reto, por esas características que ya les he mencionado. Ok, muy bien. ¿Preguntas que tengan sobre el tema? Listo. Y creo que estamos todos, ¿o no? Sí, los que estamos presentes creo que todos. Bien, Tania y Gabriel. Gabriel, no sé si estuviste presente, perdón, el sábado pasado. Buenos días, sí estuve presente, profesor. ¿Preparaste algo, Gabriel? Sí, voy con Tania y Jesús. ¿Perdón? Sí, ahí lo mandó, creo que lo mandó Tania. Ah, ok, perfecto. Entonces van a presentar. Vamos a ver, entonces, Tania lo envió. Muy bien. Aquí lo tenemos. Entonces, si gustan. Bueno, buenos días, docentes y alumnos en línea y los que están presenciales, ¿verdad? A nosotros nos tocó lo que sería la región central y norte de Nicaragua. Dicen que son una zona que se predominan porque son lugares montañosos y de origen volcánico. Esta característica física se define en que sus suelos sean en general bastante fértiles, lo que los hace ideales para el cultivo de café y actividades agropecuarias. También el relieve marca una diferencia clara. Se dice que en los valles se encuentran los suelos arcillosos y profundos, que son conocidos como los malisoles. Molisoles. Sí, molisoles. Mientras que en las zonas altas
de altas pendientes predominan los suelos litosoles, que son pedregosos y son mucho más susceptibles a la erosión por la lluvia. Y tenemos la clasificación de suelos y los subtipos predominantes. Tenemos lo que es el insoptisoles, que son los más comunes en los lugares norte, específicamente en el Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Se consideran suelos jóvenes porque sus capas son horizontes, apenas están en formación o algo muy típico en las laderas de las montañas. Tenemos ultisoles, que aparecen en las zonas mayor a la humedad hacia el Caribe Norte. Son suelos muy meteorizados, desgastados y ácidos debido a que el exceso de lluvia lava los nutrientes en un proceso llamado lixiviación. También tenemos el que es altisoles. Estos se encuentran donde las estaciones secas y lluviosas están bien marcadas, tienen una fertilidad moderada a la alta y funcionan muy bien para la agricultura, si se protegen de la erosión. Y como último de estos tipos de suelos tenemos el que sería el morisoles, que son localizados en los valles intermontanos. Son suelos oscuros y ricos en materia orgánica y altamente productivos para ideales en granos básicos. Siguiente, pues. Bueno, aquí tenemos lo que serían las características de los suelos por departamentos. Se dice que en Matagalpa y Jinotega predominan los suelos derivados de rocas volcánicas. En los valles son profundos, pero en las laderas donde se siembra el café, la susceptibilidad a la erosión es un factor crítico. En cambio, en Estelí y Madrid, son suelos que en las partes altas suelen ser más delgados y pedregosos, ya que el relieve accidentado limita que el perfil del suelo se desarrolle por completo. Tenemos lo que es la composición y capacidad de uso. Se dice que hay 3 factores que determinan el uso de estas tierras. Como el primero sería la textura y riesgo que predomina las texturas franco-arcillosas. Esto permite retener nutrientes, pero en invierno estas arcillas se saturan de agua y en pendientes mayores al 50% pueden provocar deslizamiento de tierra. También tenemos como segundo factor la acidez. En las zonas altas como el macizo de Peñas Blancas, el suelo tiende a ser ácido, con una acidez de 5.0 a 6.0. Este es perfecto para el café, pero para otros cultivos como para el maíz, el fósforo se queda atrapado por la acidez y requiere fertilización. En el tercer factor tenemos el relieve y los pinos. En las zonas de Nueva Segovia y Madrid encontramos los suelos arenosos y ácidos derivados de rocas específicas, lo que favorece de forma natural el crecimiento de bosques de pino. Lo dejo aquí con la compañera Tania. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Bueno, en la diapositiva anterior teníamos un mapa que nos muestra los tipos de suelo según el relieve. Tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Matagalpa. Se dice que es de relieve montañoso, o sea, que sus suelos son altamente pedregosos o cascajosos. Tenemos, por ejemplo, Madrid, dice que es bastante altiplano y cafetalero. Managua, como decían las chicas, ¿verdad? Tenemos un suelo volcánico antiguo. En Boaco tenemos que es una alta biodiversidad. Dentro de las limitaciones en los suelos del centro y norte, tenemos que los suelos del centro y norte de Nicaragua están limitados principalmente por su topografía montañosa, ¿verdad? Y abrupta a la susceptibilidad a la erosión hídrica. Acidez severa y baja fertilidad. Estos suelos, de verdad, a menudo muy pedregosos y de baja profundidad, sufren degradación química por su uso agroquímico y pérdida de cobertura vegetal
por actividades pecuarias. Dentro de las recomendaciones que tenemos para este tipo de suelo, tenemos que se pueden hacer sistemas agroforestales, integrar árboles con cultivos como el café, ¿verdad? Para frenar la erosión. Tenemos curvas de nivel, prácticas de siembra que se hacen alrededor de la montaña para retener el agua y el suelo. Enmienda orgánica, uso de abono verde y cal para corregir la alta acidez de este tipo de suelo. Tenemos una tabla más detallada, ¿verdad? Con información de los suelos por zona. Tenemos que dentro del departamento de Nueva Segovia y Madrid, el tipo de suelo predominante son los insectisoles, que son más jóvenes. Su actitud principal es el tabaco y granos básicos. Y el desafío principal de este tipo de suelo es que son muy pedregosos y hay alta sequía. Dentro del departamento de Estelí, tenemos que el tipo de suelo predominante son los molisoles o valles. Su aptitud principal es el tabaco de exportación y el desafío de este tipo de suelo es su erosión en laderas. Dentro de Jinotega y Matagalpa tenemos el tipo de suelo, ¿verdad? Son multisoles y alfisoles. Y su aptitud principal es, pues, cafetalera. Y de altura con hortaliza. Desafío principal es que este tipo de suelo, ¿verdad? Tiene mucha acidez y lixiviación. En Boaco Chontales tenemos que el tipo de suelo que predomina son arcillosos o vertisoles. La aptitud principal es ganadera y pasto y su desafío principal es que son muy duros en verano, su compactación. Como conclusión, ¿verdad? Tenemos que los suelos del centro y norte de Nicaragua son de origen volcánico y tienen gran importancia para la agricultura, especialmente para el cultivo del café y granos básicos. Aunque también este tipo de suelos son fértiles y productivos, también presentan problemas como erosión, acidez y pérdida de nutrientes, debido a las pendientes y por las lluvias, ¿verdad? Por eso es fundamental aplicar prácticas de conservación para mantener su productividad y protegerlo a largo plazo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ok, yo tengo un par de consultas. De lo que presentaron hay una información pues, novedosa en cuanto a la clasificación, ¿verdad? Esa clasificación, solo para explicarles un poco a toda la clase, es más orientada a la edafología, ¿okay? Porque esa clasificación de molisoles sirve para unificar características universales de los suelos. Como bien ustedes presentaron, todas esas características, el tipo de suelo, si es un suelo joven, si es un suelo que llega con más consolidación, contenidos orgánicos, toda esa información se clasifica y se define un tipo de suelo, ¿verdad? Y ese tipo de suelo, vos lo podés decir en cualquier parte del mundo, un molisol, y va a tener las mismas características. ¿De acuerdo? Para nosotros, desde el punto de vista de la ingeniería, pues, es información importante, pero no relevante. ¿De acuerdo? Les pregunto yo, ¿cuál de esas clasificaciones ustedes creen que sería la más óptima desde el punto de vista de ingeniería para construir?
¿Me escucharon, verdad, muchachos? ¿Cómo dijo, profe? No entendí. Ay, caramba. Ok. Está muy lejos, no se entiende muy bien. Te escucha lejos, profe. Sí, pero a ver, sí, yo creo que estoy lejos del... Ok. Les decía que esa clasificación de suelos que ustedes presentaron es una clasificación que se utiliza universalmente para caracterizar un tipo de suelo, pero que es más enfocada a la edafología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí. Correcto. Entonces, la pregunta puntual es, ¿cuál de esos tipos de suelos, según la clasificación que ustedes hicieron, sería el más óptimo o el más factible utilizar para construcción? Profe, creo que, ¿verdad? Serían, Ok, vamos a irnos aquí. Les vamos a decir aquí. correcto. Incertisoles, molisoles, ultisoles, alfisoles, vertisoles. Correcto. Todas estas son clasificaciones universales, ¿verdad? Pero que están más enfocadas a las características del suelo en cuanto a nutrientes, textura, color, estructura, ¿verdad? Pero ¿cuál de estos creen ustedes que sería el más óptimo para construir? Sería, profe, los ultisoles y alfisoles porque son bastante pedregosos, ¿verdad? Y ayudan al soporte. Ok, de acuerdo, por su estructura, entonces. Correcto, así es. Que sería como una estructura más estable y con un sistema de drenaje adecuado. Así es. Muy bien, correcto. Efectivamente, creo que ese sería el grupo de suelos que serían más favorables para la construcción. Pero repito, no es una clasificación de interés para nosotros como ingenieros, ¿sí? Es información útil, ¿verdad? Que nos puede dar una idea de qué características tiene este suelo, pero siempre nosotros lo vamos a clasificar según su granulometría y sus características mecánicas. Bien, y la otra pregunta que les tengo, muchachos, es sobre qué características de ese terreno o de esos terrenos, de esa zona, es la más desfavorable y por qué. Sí me escucharon, ¿verdad? Sería, profe, arcillosos, ¿verdad? Porque es demasiado inestable el terreno para las construcciones. Sí, correcto. Esa es una característica del suelo. Yo me refería más bien a la característica de la zona, hablando del relieve, de la topografía. Ustedes lo mencionaron en alguna diapositiva. Creo que estaba por acá. Bastante fértiles y montañosos, predominan suelos arcillosos y profundos, mientras que en zonas de alta pendiente, pero en el solito sol. Ok, no hay ningún problema, no pasa nada. Sería por la característica, sí, perdón. También por la lixiviación, al ser arcilloso, se lava bastante lo que serían los nutrientes químicos. Los nutrientes. Sí, correcto, ok. En el proceso de lixiviación, que es como un exudado, es decir, la expulsión de los fluidos de una masa de suelo, con eso se van nutrientes, ¿verdad? Pero, insisto, pues para nosotros desde el punto de vista de la ingeniería, pues eso no es de mucho interés. Lo que yo le estaba preguntando era sobre el tipo de topografía que tiene la zona, que es muy desfavorable para construcciones. Hay zonas con unas
pendientes bastante abruptas que limitan el desarrollo de construcciones importantes. En este caso, por ejemplo, a ver, no sé, ¿ustedes conocen la zona de Matagalpa? Sí. La ciudad de Matagalpa. Desde que ustedes están entrando a Matagalpa, ustedes ven cerros, que la ciudad está rodeada por cerros. Incluso parte del casco urbano de Matagalpa se concentra en suelos con pendientes bastante abruptas. Entonces, esa es una de las características de la topografía que es desfavorable. Es favorable para la construcción y para la consolidación de nuevas capas de suelo. Pero para construir, pues, representan algún tipo de reto, ¿verdad? Sobre todo para la estabilidad de los suelos. Bien. No sé si el resto de compañeros tienen alguna pregunta para los muchachos. Listo. Muy bien, les agradezco, muchachos, por su presentación, muy buena. Yo creo que ahí estaríamos con todos, ¿no? Los que estamos presentes, al menos. Ok, muchas gracias, profe. Pues buen día. Gracias. Bien, entonces, ok, para ir cerrando, vamos a terminar antes esta clase. Para ir cerrando, un resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Ok, tenemos 4 grandes tipos de zonas en Nicaragua en cuanto a suelos, concentración de suelos. La zona del Pacífico, que decimos que se concentran suelos de origen volcánico, y tiene lógica porque en toda esta zona, en la franja del Pacífico, tenemos concentraciones volcánicas, ¿verdad? Y producto de esas concentraciones y de su actividad es que se han ido consolidando suelos con esas características. Estos suelos son, desde el punto de vista edafológico, muy beneficiosos para la agricultura. Sin embargo, para construcción, pues se requiere algún tipo de manejo adicional para estos suelos. En cuanto al suelo de Managua, que es un caso particular, decíamos que este suelo tiene características muy particulares que lo hacen poco favorable para la construcción. Pero resulta que es la ciudad capital y es donde se concentran la mayor cantidad de instituciones y edificaciones importantes. Por lo tanto, estos suelos se tienen que manejar con especial interés, no solamente desde el punto de vista de la capacidad de soporte. Como hemos visto, tienen poca capacidad de soporte por sus características aluviales, que son de depósitos aluviales que se van consolidando, pero no llegan a consolidar un suelo duro, una base sólida para construcción. Y el otro factor es el riesgo sísmico. Una ciudad que está cruzada de norte a sur por una serie de fallas locales que la hacen especialmente vulnerable ante sismos. Ahora, algo muy importante, hay una combinación interesante en cuanto al tipo de suelo y la actividad sísmica de una zona. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el suelo de Managua fuese otro, un suelo más consolidado, o si estuviese sobre un manto rocoso? ¿Qué creen ustedes que pasaría con la actividad sísmica? La actividad sísmica que sea local o proveniente del fallamiento o de las placas Coco y Caribe. ¿Qué creen ustedes que pasaría si fuese el caso contrario? Una roca, un manto rocoso con el que se puede construir edificaciones importantes y manteniendo las condiciones sísmicas de la zona. ¿Haría diferencia? Sí, haría mucha diferencia. El suelo cumple una característica o cumple una función importante en cuanto a la magnificación de la zona, de la onda sísmica.
En suelos poco consolidados como el de Managua, las ondas sísmicas se amplifican, es decir, se hacen más grandes. Y el efecto nosotros lo sentimos como movimientos más fuertes en la superficie. Caso contrario, en la roca, las ondas sísmicas se hacen más pequeñas y más rápido el movimiento. Es decir, cuando la onda sísmica, supongamos, el sismo se generó en las placas cósteras y Caribe, en el Pacífico. Viene la onda sísmica, encuentra un manto rocoso, entonces viene amplificada y encuentra el manto rocoso y entonces lo que comienza a hacer es este efecto de vibración. Se hace más corta la amplificación de la onda y entonces en la superficie lo que se siente es más vibración que movimientos laterales o oscilaciones verticales. Entonces sí tiene un efecto y ese efecto es que reduce la onda sísmica. Entonces, sería menos el efecto sísmico si tuviesen un lecho rocoso en donde fundar la ciudad, pero no es el caso. Luego vimos el tema de los suelos en el Atlántico. Su principal característica es relacionada a la topografía, al clima y a la existencia mayoritariamente de suelos arcillosos. Esas tres condiciones la hacen muy desfavorable para construcciones importantes, en donde el tema de manejar ese tipo de suelos implica un mayor costo para las construcciones. Y por último, el suelo en las zonas norte, zonas montañosas del país, en donde también hay una predominancia de suelos arcillosos, suelos rocosos, pero sobre todo es el tema de la topografía. Ese tipo de suelos están condicionados por su relieve, por sus características topográficas, que eventualmente favorecen la formación de nuevos suelos, pero que también representan un riesgo o un reto para las construcciones de mayor altura. Bien, como les decía, pues aquí terminamos la unidad 2 de geología. Con esto cerramos esta parte. No es una especialización ni tampoco, es solamente generalidades de la clase, ¿verdad?, que ustedes deberían de conocer. Espero que les haya quedado algo de este contenido y creo que por ahí quedaríamos. Una orientación más, antes que se me olvide. En esta semana yo les voy a subir una evaluación. Esta presentación tiene un puntaje, ¿okay? En esta semana les voy a subir una evaluación que ustedes van a hacer de manera independiente. ¿Okay? Esa evaluación va a tener un tiempo para desarrollarse y no es solamente de contestar preguntas verdadero o falso, o es un poquito de razonamiento para que ustedes no se confíen, ¿verdad?, con que tienen sus apuntes, con que tienen la presentación, con que tienen el celular, con que tienen ChatGPT en sus manos, porque puede ser que no vaya por ahí la cosa, ¿ok? Para que tomen esas consideraciones. Yo se las voy a subir a más tarde el día de mañana, va a estar disponible por un determinado tiempo. Yo lo voy a poner para que se abra entre miércoles y jueves de la próxima semana y va a estar disponible por 2 horas. ¿Sí? Es decir, disponible en el entorno virtual por 2 horas. ¿Ya qué hora? Porque... Entonces, eso me gustaría conversar con ustedes. Lo puedo poner disponible en horario nocturno. ¿Parece bien? Ok. Podría ser desde las 7 hasta las 9 de la noche. La prueba es de cuando mucho se van a tomar 15, 20 minutos. No es mucho tiempo realizando la prueba como tal.
Pero no sé, ¿qué piensan ustedes? Roberto, ¿qué pensaste? ¿Ya te despertaste? Pero Roberto cree que me engaña. Sí, yo también tengo cansado, pero tengo que cumplir. A ver, entonces, ¿qué piensan? ¿2 horas es suficiente? Yo que sí, pero que de las 9 podría, porque podría desde las 8. Esa hora es la hora que Ok, no pasa nada. Se lo voy a dejar abierto por más tiempo, desde las 8 de la noche, pero que sí sea el mismo día. ¿De acuerdo? Creo que miércoles jueves, yo les voy a poner un mensajito. Creo que más seguro jueves. ¿Cuál es su número? Porque tenemos el grupo de geología. No sé si lo anoto, lo agrego ahí y ahí nos escribe para... De acuerdo, perfecto. 8878-1102. 78-78-1102. 02. Listo, pues. Entonces por ahí les confirmo cuándo lo voy a abrir y el horario. Listo, pues jóvenes, entonces por ahí finalizamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Profe, entonces el miércoles lo va a subir. Entre miércoles y jueves, no sé si prefieren alguno de los 2 días. No, no importa, pero ¿por qué tan tarde? Perdón, Tania, no te escuché. Muy tarde, profe, a las 8. Ok, no pasa nada, lo voy a ampliar. Desde las 6 de la tarde. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Listo, de acuerdo. Sí, listo. Ya. Desde las 6 hasta las 12, ¿no? No. Desde las 6 hasta las 12. Listo, pues. Gracias.